Bueno, comenzamos la clase teórica número 7. Ahí comparto el cronograma, aunque estamos un poco atrasados respecto al cronograma tentativo. Hoy vamos a continuar con la unidad número 2, punto B, la ciencia en sentido estricto, las características del conocimiento científico, Rubén Pardo. Luego, este, además, vamos a retomar, perdón, la actividad virtual número 3, que habla acerca, en base a un video que se llama No creas en la ciencia, no sé si lo pudieron ver. Este, También en un texto con algunas reflexiones que tiene que ver con la misma temática sobre cómo caracterizamos el conocimiento científico en sentido estricto. Y hoy está estipulado una, una nueva actividad virtual que lo vamos a ver. Ahí. Todavía no está publicada, se va a publicar cuando finalice la clase, no inmediatamente después, sino quizás a la noche y demás, se va a demorar, y va a consistir en una autoevaluación, es decir, que va a consistir en un formulario Google con preguntas sobre el texto de Pardo, sobre los temas que estamos dando, que ustedes deberán responder. Para eso se aconseja, ¿no? Que lean bien el texto primero, para luego poder responderlo bien, y que presten atención a las respuestas y a los comentarios que se hacen a las respuestas, ¿no? Más allá de que estén bien o mal respondidas. Es una autoevaluación, no tiene calificación, no hay alguien que se los corrige, ustedes mismos van viendo y no. La idea es que ustedes completen ese formulario, hagan esas preguntas y que una especie de entrenamiento, si se quiere, preparación para cuando tenga que rendir un examen, ¿sí? Bien, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran. ¿Mm? A ver, puedo leer bien todavía la pregunta, pero ya te contesto. Bien, a ver un segundito. Sí, es solo para charlarlas en clase, no tienen que hacer las actividades virtual, la uno, la 2 y la 3, son solo para retomarlas en clase, las vamos a retomar ahora. La número 3, el video, vamos a retomarlo ahora, no inmediatamente ahora, sino a medida que vayamos desarrollando el texto de Pardo. Yo voy haciendo algunas alusiones al video No creas en la ciencia, algunas de las preguntas que están ahí, porque se complementa un poco con el texto de Pardo, ¿sí? Ahí yo creo que agregué a todo, ¿no? Me parece que no sé si con unos cometí el error de rechazar en vez de ingresarlo, pero bueno, supongo que están, ¿sí? Bueno, sí, es cierto, la actividad anterior, no tienen que escribir nada ni subir nada a la plataforma virtual, sino que es para que ustedes lo piensen y retomarlo en clase, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Estoy como un poco, ustedes me pueden ver que estoy como un poco distraído, pero es porque estoy todavía admitiendo a personas. Pero ahora sí, vamos a donde quedamos la clase pasada. En primer lugar, vamos a retomar lo que hablamos la clase pasada, quizás sobre el final, la ciencia en sentido estricto, las características del conocimiento científico, o también, como se ha dicho, creo que lo han dicho ustedes,
pero bueno, está en el texto, ¿no? Lo que son las características del conocimiento científico también se puede pensar como los requisitos que debe tener el conocimiento para calificar como científico, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros pensamos en las características, estamos pensando en los requisitos, porque caracterizar el conocimiento científico nos sirve también para establecer cuáles son los requisitos que debe llenar, que debe cumplir determinado tipo de saber o conocimiento para calificar como científico, ¿no? Lo primero, lo que dijimos en la clase pasada, y espero que lo recuerden, vamos a decirlo medio rápido, pero si no, lo repetimos con lo que sea necesario, es la idea de que el conocimiento científico tiene capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, ¿no? ¿Recuerdan eso? Siempre yo les digo que ustedes no es suficiente con repetir. Cuando se le pregunta en un examen parcial o final, nadie le va a preguntar, nadie le va a decir, nombrame todas las características. Y simplemente eso, como si fuera una lista de supermercado. No. La idea es que ustedes puedan explicar también esas características, al menos con algunas líneas, ¿no? No simplemente repetirla como loro y decir, las características son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, no sé. ¿No? Sino, bueno, a lo mejor está bien que se acuerden, pero los nombres, pero también que puedan explicar algo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué significa que sea descriptivo? ¿Qué significa que sea crítico? ¿Qué significa que sea sistemático? ¿No? Siempre se le va a preguntar eso, ya sea en un examen oral o escrito, ¿sí? Bueno, lo primero que ya hablamos es tratar de explicar justamente eso, ¿no? ¿Qué significa la característica descriptiva, explicativa y predictiva, ¿no? Que son tres en una, ¿no? Que van de la mano. Que es, recuerden esto, ¿no? Una cosa es descripción. La ciencia tiene capacidad descriptiva. La ciencia se caracteriza por, entre otras cosas, obviamente, describir, es decir, enunciar con claridad y detalle las características de su objeto de estudio, de lo que va a estudiar, ¿no? Provee de información, de datos sobre lo que estudia, de muchos datos, ¿no? Normalmente, ¿sí? Eso hace a lo descriptivo o de los hechos que estudia. Ahora, como dijimos en la clase pasada, espero que se acuerden, lo repetimos, también está la grabación, bla, 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 no es suficiente con la descripción, sino que la ciencia no solo describe los hechos, sino que también busca explicar, ¿no? Eso lo tienen que tener bien en claro. ¿Pero qué significa explicar? Si describir es decir qué es algo, el qué, explicar viene a ser el por qué sucede eso. Una cosa es describir cómo se cae una piedra o una taza que está arriba de la mesa y yo la empujo con la mano. Otra cosa es explicar por qué se cayó, ¿sí? Una cosa es describir con detalle, decir a qué velocidad cayó, con qué fuerza, a qué distancia estaba la piedra de la mesa, la taza del piso, cuánto se rompió, en cuántos fragmentos, ¿se entiende? Todo eso es descriptivo. Otra cosa es explicar, decir por qué pasó eso, ¿sí? La ciencia tiene capacidad no solo de describir, con describir solo no hacemos ciencia, hace falta además que explique. La ciencia está para eso, para explicar por qué sucede eso, no simplemente para describir lo que pasó, ¿no? Y explicar, yo puedo decir, ¿por qué se cayó la taza? Porque le pegué un manotazo con la mano. Pero eso no es una explicación científica. Una explicación científica dice el por qué sucedió algo mediante leyes, utiliza leyes científicas, ¿no? Esto lo estoy recuperando de la clase pasada, estoy repitiendo nada más, ¿sí? ¿Qué significa leyes? Bueno, formula una relación constante entre los fenómenos o entre propiedades de algo, ¿no? Es decir, y la ley me permite explicar un caso, un hecho. La caída de esta taza, por ejemplo, se puede explicar con una ley científica, por ejemplo, de la gravedad, y decir
que cayó y no quedó suspendido en el aire la taza después del manotazo que le di, porque tiende los cuerpos a sentirse atraído por un otro de mayor volumen, etcétera, etcétera, que sería toda la Tierra, bla, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces, las leyes se explican siempre mediante leyes. Las leyes científicas son enunciados que expresan una regularidad o una relación constante entre fenómenos o propiedades, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, no es que sea estrictamente científico esto, pero para entender la lógica, yo digo, el agua hierve a los 100 grados centígrados, ¿no? Es decir, se transforma de estado líquido a estado gaseoso, se va evaporando. Eso puede ser una ley científica. Siempre que el agua llega a los 100 grados, se evapora, ¿no? Por decir de una manera, ¿sí? Entonces eso es una constante, una relación constante. Siempre que, ¿sí? Entre dos o tres más elementos combinados entre sí. Siempre que combino calor más agua, me da agua líquida, me da igual a vapor, ¿no? Supongamos que digamos eso, ¿sí? Entonces, entonces yo agarro la pava, le meto agua, le pongo la hornalla, prendo y el agua en algún momento se empieza a evaporar? Y yo digo, ¿cómo explico qué sucede acá? Bueno, con una ley científica. Con una ley científica que me indica los cambios en el estado del agua según la temperatura, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, una ley científica me permite una ley general de relaciones constantes entre cosas, me permite explicar este caso singular, particular, esta pava de agua que está hirviendo, y yo me sorprendo que en algún momento, ¿se entiende? Supongamos que yo dejo la pava hirviendo y me voy a un lado por 20, 30 minutos, vuelvo y me encuentro con que la pava está vacía, se quedó sin agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿No? Me suenan así. ¿Qué pasó? Se evaporó. ¿Cómo sé eso? Si no lo vi, ¿no habrá sido un toque de magia de alguien? ¿Cómo yo sé que se evaporó? Si no lo vi, por ejemplo, si yo me fui. ¿Cómo sé? ¿No? Por una ley científica, ¿se entiende? Una ley que dice que me explica el estado de la transformación del agua según la... No por lógica, no estrictamente por una cuestión lógica, sino por una teoría científica. Después vamos a hablar, Malena, de la cuestión lógica, pero por una ley científica que está establecida de antemano, ¿no? Y que me dice que tal cosa sucede siempre cuando yo hago esto y lo combino con esto, me da igual a esto. Siempre que A lo pongo con B, me da C. Esa es la ley, es un ejemplo de ley. Rellená esta fórmula con agua líquida y temperatura 100 grados centígrados, ¿se entiende? Y, ¿no? Pero podés también poner otra ley científica. Entonces me explica por qué el agua se va, por qué la pava está vacía, por qué pasó esto, no el qué. Yo puedo explicar con detalle, no solo el qué, puedo describir lo que pasó, pero también puedo explicar por qué pasó eso, las causas, y las causas mediante leyes. Si yo no sé, si yo desconozco absolutamente, no puedo, ¿se entiende? La ley de la evaporación del agua, no puedo explicar, ¿se entiende? Me va a parecer algo inexplicable, ¿se entiende? Me va a parecer que es algo mágico, ¿sí? O algo hecho por, no sé, los dioses, qué sé yo, que señalaron ahí y hicieron algún castigo divino, algo hecho mal para que me impidan tomar mate, supongamos que sea eso. ¿Se entiende? ¿Y qué otra capacidad descriptiva, explicativa? Y la tercera es predictiva. La misma ley que me permite explicar un hecho o un fenómeno que ocurrió,
me permite predecir un hecho o un fenómeno que puede ocurrir a futuro. Entonces, yo ya sé que si dejo hervir el agua, ¿se entiende? Si dejo, se va a evaporar. Yo ya sé, si tengo la ley previa, gracias a la ley, las leyes científicas me permiten predecir fenómenos futuros, ¿no? Me permite hacer predicciones. Yo digo, bueno, si dejo que el agua llegue a los 100 grados centígrados, completamente todo esto se me va a evaporar todo y me voy a quedar sin agua líquida, ¿no? Me voy a quedar sin líquido. ¿Se entiende? Espero. Y esto me permite controlar, dominar algo, ¿se entiende? Yo digo, bueno, permito decir, no, voy a calentar el agua, pero no lo voy a llevar a los 100 grados centígrados. No voy a dejar que hierva, ¿entiendes? O a lo mejor yo quiero que hierva, quiero que desaparezca todo. Bueno, voy a hervir, ¿se entiende? Entonces yo lo manejo, yo lo domino, porque el conocimiento científico me permite hacer eso, ¿no? Si yo manejo, domino los fenómenos de la naturaleza, los comportamientos de las estaciones, las épocas de lluvia, puedo mejorar la producción de un cultivo, ¿no? Puedo decir que conviene sembrar en determinada época y cosechar en determinada otra época, ¿no? El conocimiento científico me permite predecir lo que puede suceder. Yo digo, seguramente en diciembre va a ser mucho calor en nuestro meridiano sur, ¿no? Y eso nos permite hacer determinado tipo de actividades, no otras, ¿no? Porque, bueno, hay un conocimiento científico relacionado con eso que nos permiten hacer predicciones y eso tiene consecuencias prácticas, ¿no? Ayudan a tener más eficacia en las actuaciones, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos al segundo. Hasta acá vamos bien, pasamos al segundo, criticidad. El carácter crítico. ¿Vieron el video? Espero que hayan visto el video porque en el grupo anterior nadie vio el video, o casi nadie, muy poco. El video que dice no creas en la ciencia. ¿Por qué dice que no crea en la ciencia? ¿Alguien vio el video primero? Yo le hice la siguiente pregunta al otro grupo a ver qué me responden ustedes. ¿Hay que creer o no creer en la ciencia? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Me escucharon? Le estoy preguntando, ¿eh? No, claro. Pero ¿qué dice? ¿Cómo se titula el video? Claro. En realidad uno diría que está mal la pregunta, profesor. Usted lo que tiene que decirme es lo siguiente, profesor, esa pregunta está mal formulada. ¿Por qué la ciencia? Claro, pero escucha esto, Melén. No viste el video. Melén o Malena, no sé cómo. Me cuesta leer un poco lo que pusieron. Exactamente. Bueno, vamos a. Una respuesta posible es. ¿Ahora se escucha bien? Bueno, si nacemos creyendo, yo te diría que hay muchos que no creen. Pero cuando decimos creer, cuidado, o sea, presten atención a las palabras cuando se le pregunta algo. Traten de no responder, traten de pensar la respuesta. Yo diría que una respuesta ideal es alguien que me diga, profesor, está mal formulada la pregunta. La ciencia no es algo que se cree o que no se cree, no es una creencia más entre otras, ¿sí? El conocimiento científico
tiene una característica que en el texto de Pardo se llama criticidad, no es una herramienta. Bueno, pero no importa eso. No sé si decirlo herramienta. No me gusta mucho la palabra herramienta, pero bueno, porque herramienta me da la sensación de algo que está como fuera de nosotros, que lo usamos como algo neutral también. Es problemático el término herramienta, pero bueno, en algunos contextos puede valer, pero yo tendría mis recaudos para decir que la ciencia es simplemente una herramienta. ¿Sí? ¿Me dejan terminar? Ahora, ¿me dejan responder? Diría, la ciencia no es algo en lo que se cree o lo no se cree. La ciencia no es un tipo de creencia a la cual le debemos tener fe o debemos no tener fe. La ciencia es un tipo de saber que busca explicar los fenómenos del mundo. Un saber, dice ahí dijeron herramientas, yo diría un saber útil, un saber bastante exitoso, pero nunca se presenta como verdades absolutas o como algo completamente incuestionable. ¿Por qué? Porque es un saber crítico, de carácter crítico. Lo podemos relacionar con eso que dice Pardo, ¿no? Entonces, un saber crítico no reclama nunca de los demás que crean. Claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero escuchen lo que yo le digo. Un saber crítico no te pide a vos que creas o que no creas. No te pide que le tengas fe o no. Te pides también la misma actitud crítica, ¿no? El saber crítico no te brinda verdades absolutas, no te brinda un relato incuestionable. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces por ahí dice, el conocimiento científico, en otras palabras, ¿cómo se puede decir? A ver si hay una palabra, a ver si pueden relacionar el video con esto que está acá, ¿no? ¿Escuchan lo que yo escucho acá? ¿Escuchan los ruidos de la calle que yo escucho acá? ¿No? Bueno, ¿nadie quiere torta o pan casero? Están vendiendo en la calle, pero bueno, si no la escucharon, a ver, ahí creo que se fue. Exactamente. Exactamente, no siempre está en cuestionamiento, autocuestionamiento, ¿no? Bueno, acá Mariela no dice que varía históricamente acá en este punto, ¿sí? Ni por el tipo de sociedad, sino que no dice eso. No, no te quiero decir que es incorrecto, por supuesto que es correcto, que varía, pero acá está diciendo el carácter crítico significa que va cambiando por autocuestionamiento. ¿Se entiende? No porque cambia de época, no es ese tipo de cambio al cual se refiere puntualmente acá. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿sí? Sino que los cambios, las revisiones se dan por cuestiones de autocuestionamiento o autocrítica, ¿no? De revisión permanente de los propios saberes, ¿no? No está hablando acá de cambios históricos. Y puede decirse, claro, que es un saber inacabado, es un saber nos brinda verdades provisorias, eh, parciales, dice también en el video, contiene el riesgo a equivocarse, hasta donde sabemos, si vieron el video, no te dice, a ver, por ejemplo, la teoría de la evolución o la creación divina, dice, hasta donde sabemos, no tenemos que brindarle la fe a la teoría de la evolución de las especies, o, ¿se entiende? Si la ciencia habla de los dinosaurios, de la existencia de los dinosaurios, no exige de nosotros que tengamos fe en eso, ¿sí? Como si dijera, o crees o fuera de este lugar, ¿no? Como se diría, creer o reventar, se puede decir, ¿no? ¿Se entiende? No te exige ese tipo de actitud. Te dice,
según las evidencias logradas hasta este momento, existieron determinado tipo de dinosaurios, tal y tal cosa. Exactamente. Ah, bien, Mariela. Muy bien, has visto, has visto el video, entonces, exactamente. Cuando dice esta planta, ¿qué color tiene esta planta? Bueno, según este punto de vista, la ciencia, eh, en el mejor de los sentidos, es siempre cuidadosa respecto a las verdades que afirma, ¿no? Intentando no reflejar una naturaleza incuestionable. No, no sé si se entiende esto. Creo que se entiende, ¿no? Por ejemplo, cuando dice los dinosaurios existieron hace miles de años, no lo dice como una cuestión de fe, sino que y como una cuestión incuestionable, que decís, o crees en esto o no sos de mi partido, ¿no? O no perteneces a mi grupo. Lo que dice es, hasta donde se sabe, ¿no? Hasta donde las evidencias que hemos podido recoger, tenemos esto, ¿no? Es un saber, no es una creencia más, entre otras, es un tipo de conocimiento. Cuando decís ciencia cuidadosa, que no se trata, a ver, bien, Mariela, pero yo te diría, separemos ahora, permítanme, solo por ahora, separemos la ciencia del científico, porque a veces el científico se las puede dar de dogmático, ¿se entiende? Y puede decir, esto es así porque sí, se tiene como un médico que dice, y hace lo que yo te digo. Pero la ciencia, la lógica del funcionamiento del conocimiento científico en sí mismo, es siempre claro, pero no, la ciencia no se reduce al científico, la ciencia es más que el propio científico, ¿se entiende? A veces los científicos suelen ser dogmáticos también, ¿no? Pero eso no quiere decir que la lógica del funcionamiento de la ciencia lo sea, ¿no? Es cierto que no se puede pensar ciencia sin científicos, pero no reduzcamos la ciencia tampoco al científico. Recuerden el texto de Pujalte, que dice, está el científico como un epifenómeno de la idea de ciencia, ¿no? Pero a veces, ¿se entiende? A veces el científico se las cree más de lo que la propia ciencia es, ¿no? Recuerden esto de la comprensión del científico que tiene. Y a veces un científico puede actuar dogmáticamente, ¿no? Un científico puede ser dogmático, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo, el funcionamiento mismo de la ciencia es inevitablemente autocorrectiva, inevitablemente crítica, se debe constantemente. Obviamente que eso obliga a que los científicos actúen generalmente de tal forma, pero a veces no necesariamente es así. Pero bueno, ¿se entiende hasta acá? Ah, ¿cómo quedó Freiman? ¿Se escucha acoplado? Lo demás, hay una, ¿cómo se dice? Un doppelgeister sería un doble, un agente diabólico o un doble. Yo tengo un primo, pero no, normalmente no tiene nada que ver con la epistemología. Sí, bueno, los demás se escuchan así, doble. Fíjense si ustedes mismos nos tienen prendido dos o yo. Quizá hay un acople ahí. A ver, ¿no tendré el celular? No. Quizás vos tenés prendido dos cosas, por dos lugares, no sabría decir bien qué sucede, porque yo estoy verificando y no, supuestamente acá no tendría dos salidas. Sí. No, no es que debe ser mal en internet, sino alguna, no sé si tenés prendido un celular o cosas, pero bueno. Bueno, voy a tratar de ser despacio para que no, de última queda la grabación, veo, si no, si esto se da mal, ¿no? Claro, debe tener prendido tu micrófono. No, si está prendido el micrófono lo escuchamos nosotros, así que no creo que esté prendido. Bueno,
Vayamos a otra característica, la aspiración a la universalidad. ¿Ven? Esto, acá. ¿Ven? No hay ciencia de lo particular, dice, ¿no? Esto que está por acá. ¿Sí? ¿Qué significa? La ciencia es conocimiento universal. Es algo que constantemente se dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que es algo, conocimiento de lo general. Es decir, la ciencia siempre estudia casos singulares, particulares, pero busca una generalización. Por ejemplo, un ejemplo tonto. Creo que esto no lo dimos no alcanzamos a llegar hasta acá en el turno, en la clase anterior con este turno, el segundo turno. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere reproducir en los manuales o en las clases de, no sé, medicina, de anatomía y demás, el sistema digestivo del ser humano, ese mismo gráfico, esa misma teoría, esa misma explicación, es una generalización de casos singulares, ¿no? De personas, ¿se entiende? En ese sentido es una ciencia de lo general, de lo universal. Es decir, universal significa que se cumple en todos los casos, ¿no? Yo digo, bueno, en todos los seres humanos, en todo el universo de los seres humanos, así funciona el estómago, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar la enseñanza en los niños, ¿sí? Yo quiero hacer una explicación de cómo aprenden los niños cuando pasan de la edad preescolar o inicial a la primaria. ¿Se entiende? Busco una generalización, busco una teoría general que me permita comprender a partir del estudio de los casos particulares, singulares, de los distintos niños, una idea general sobre el proceso de aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces yo digo, acá tengo una ciencia de una teoría del aprendizaje. No sé si está bien lo que digo, no soy experto en ese tema, capaz que alguno de ustedes sabe mejor que yo, y le pido disculpas. Pero ¿se entiende la idea, la lógica de algo universal, algo general? Sí, son teorías, exacto. Una teoría se apoya en muchos casos singulares, pero busca una generalización. Pero fíjese que dice, aspira a la universalidad. No dice que es universal, ¿no? ¿Se entiende, no? Es una sutileza, pero que ustedes tienen que tener en cuenta. No dice, la ciencia es universal. Dice, aspira a la universalidad. No, tampoco, no, para, no tanto, no se va en ese punto. Lo que quiere decir es, no nos vayamos, lo de la incertidumbre lo dejamos para la unidad 3 después, los desarrollos tecnocientíficos y la incertidumbre. Por ahora, digamos que aspira, no quita, no garantiza que sea perfectamente universal. Es decir, acá está el estómago humano, esta es una generalización, así se da la mayoría de las personas, pero puede haber anomalías, excepciones, casos inexplicables. ¿Entiendes? La ciencia trabaja con ese problema siempre. La ciencia siempre, la ciencia siempre eh, se tiene que enfrentar con eso, ¿no? Por ejemplo, dice, todos los cisnes son blancos, ¿sí? Es una típica formulación de la ciencia, pero no quita que pueda haber un cisne negro, ¿no? O un caso, ¿entiendes? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, otro tanto con la teoría del aprendizaje en los niños. Puede haber como anomalías, situaciones que se salen de lo que afirma como generalización la ciencia. ¿Se entiende eso? Pero aspira, ¿no? Aspira a cubrir todos los casos, ¿no? Espero que se entienda, ¿no? ¿Puedo seguir adelante? Sí.
Saber fundamentado, lógica y empíricamente. Acá está lo de la lógica que decía anteriormente, que vamos a hablar sobre eso. El saber científico es un saber fundamentado. ¿Qué significa fundamentado? Significa básicamente que el saber científico está siempre respaldado, está siempre basado, apoyado, justificado por otra cosa, por algo, ¿sí? No es simplemente una afirmación que hago y ya. Yo digo, todos los cisnes son blancos. Y alguien me dice, ¿por qué? Fundamenta tu afirmación. Ah, no sé. Yo digo eso y simplemente, no. Entonces, diríamos, no es científico. Porque para que sea científico, el saber, la afirmación que vos hagas, tiene que estar fundamentado por algo, apoyado, ¿se entiende? Basado en, respaldado por, ¿ok? ¿Por qué? Hay dos tipos de fundamentos, lógico y empírico. ¿Qué significa el fundamento lógico? El fundamento lógico es, habla ahí, fíjese que está en verde oscuro, lógico y empírico, y en verde claro pues dice, lo lógico está relacionado con la coherencia entre las proposiciones que conforman una teoría, ¿sí? Es decir, la cuestión lógica, la fundamentación lógica de un conocimiento tiene que ver con que ese conocimiento se enmarque en una teoría, que tenga un conjunto de proposiciones o afirmaciones que tengan coherencia entre sí, que no, ¿y qué significa que tengan coherencia entre sí? Que no incurran en contradicciones, ¿sí? Internas. Yo no puedo decir el caballo blanco de San Martín y 3 doritos después digo, el caballo de San Martín es negro. ¿Se entiende? Si yo dije A y después dije no A, entro en contradicción interna. Entonces, ahí hay un problema lógico. Y la fundamentación lógica significa que está bien articulado todas las afirmaciones que tengo científicas, ¿sí? De manera que hay coherencia. ¿Sí? Soy coherente, no me contradigo, ¿ok? Eso es un tipo de fundamento. Falta el otro, tienen que estar los dos. El otro es el fundamento empírico. ¿Qué significa el fundamento empírico? ¿Qué piensan ustedes? Perdón, hice una pausa porque quería estornudar. Exactamente, apoyado, basado, respaldado por la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Cuidado, no es la experiencia de alguien que tiene, ¿se entiende? Una persona que tiene mucho experimento. Exacto. Es la observación, como dice por ahí, o la experimentación. Cuando hablamos de saber por experiencia, no quiere decir una persona que sea experimentada, un veterano, ¿sí? No, quiere decir alguien que hizo pruebas empíricas, es decir, hizo observaciones científicas hizo o experimentos científicos para verificar que esa afirmación o que ese saber es bueno. ¿Entiendes? Entonces tiene un respaldo empírico, un fundamento empírico. Por ejemplo, yo digo, todos los cisnes son blancos y después digo, ¿por qué decía eso? Acá tengo mi respaldo empírico, acá le comparto todas las observaciones que se hicieron y todos los cisnes blancos que se encontraron, que me permiten respaldar, apoyar, fundamentar la idea de que todos los cisnes son blancos, ¿no? ¿Se entiende? Otro tanto con el agua hierve a los 100 grados centígrados, ¿no? ¿Me sigue, no? Estamos bien. Se entiende entonces que el saber científico tiene que estar fundamentado empírica y lógicamente. El saber científico tiene que ser un saber coherente, lógicamente, pero también tiene que estar basado en la observación o experimentación, ¿no? En el texto, perdón, en el video, habla de las evidencias. Los científicos cuando dicen que existieron los dinosaurios hace miles de años, lo hacen basados en las evidencias empíricas. ¿Se entiende? Encuentran restos fósiles, pedazos de huesos que tratan de reconstruir
para decir que existieron tales dinosaurios con tales características. No es que simplemente dicen algo y no lo fundamentan, ¿no? Entonces tiene un fundamento empírico, ¿no? Vieron esas reconstrucciones de los dinosaurios que se encuentran. Eso no significa que sean verdades absolutas, como decíamos anteriormente. No, después puede agregarse otra evidencia que corrija el conocimiento, que diga, "Ah, nosotros encontramos tal dinosaurio y nos pareció que existía y que eran carnívoros y demás, y en realidad cuando encontramos esta otra evidencia nos hizo dudar de que eran carnívoros y lo que nosotros pensamos que era carnívoro no lo es, o lo que pensamos que databan de tal fecha no lo es, en realidad eran mucho más antiguos de lo que creíamos, o en realidad eran mucho más recientes, o en realidad no eran dinosaurios, etcétera, eran aves, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de ejemplos en todas las disciplinas científicas de cómo se va modificando el conocimiento, ¿no? Corrigiendo, criticando, precisando, etcétera, etcétera. Bueno, carácter metódico. Vamos bien, ¿no? No voy muy rápido. Acá. ¿Ven? Esto que está acá. El conocimiento científico es metódico. El método, típica discusión epistemológica, si la ciencia tiene método y demás, existe el método científico, ¿no? Bueno, acá no vamos a discutir tanto si existe un método y cuál es, ¿no? Sino lo que vamos a decir, hay algo indudable, que la ciencia es metódica, más allá de que si es el mismo método siempre o cambia el método, que probablemente cambie, siempre la ciencia actúa metódicamente. ¿Y qué significa metódicamente? ¿No? La palabra método mismo significa algo así como pasos que hay que dar para, o camino que hay que eh, caminar o cumplir para llegar a un fin, ¿no? Cuando yo digo yo tengo un método para tal cosa, significa que tengo como un plan establecido de antemano de pasos que tengo que dar o reglas de pasos, ¿sí? Y que me permite llegar a un fin determinado de la manera más efectiva. Es decir, que si no tengo un método, vieron cuando alguien hace algo sin método, es como más ineficaz, ¿sí? Bueno, la ciencia, los científicos, en este caso sí podemos decir, los científicos trabajan, las prácticas científicas están regladas por método, es decir, no es que alguien trabaja de manera improvisa, lo que se le ocurre en el momento va a observar, no, ya está establecido de antemano los pasos que se tienen que dar para llegar al resultado o a la investigación. Uno cuando hace una investigación científica tiene que saber algo del método científico para ver qué pasos tiene que dar, con qué comenzar primero, qué sigue después, cómo, qué técnicas, ya sea las ciencias naturales como las ciencias sociales. Ustedes en sus propias carreras, si siguen, por ejemplo, una licenciatura, no sé, en los profesorados, habrá una materia que se llama metodología de la investigación, ¿no? Alguien hizo metodología, alguien, bueno, quizás no creo que alguien, probablemente no la, porque puede ser una materia más avanzada, ¿no? En la carrera, pero la metodología, bueno, ahí está. ¿Podés explicarnos qué consiste? Bueno, no tanto, pero bueno, ahí te enseñan, eh, no sé, supongo, distintos métodos, cómo trabajar, por ejemplo, qué técnicas aplicar, por ejemplo, si tenés que hacer entrevistas, si tenés que analizar documentos, si tenés que estudiar una institución, ¿no? En la secundaria, la secundaria también se da, bueno, entonces no hace falta todo lo que le digo, ya lo saben. Hay distintos métodos, a veces los métodos dependen también de la disciplina, ¿no? Pero siempre hay ese trabajo previo, esa planificación, diría, que te permite que tu trabajo, tu estudio no sea, por así decirlo, improvisado. No es que yo digo, voy por acá, voy por allá, lo que se me ocurre en el momento. Ya está establecido normalmente las pautas de lo que tengo que hacer. Si una persona entra en un laboratorio,
o quiere observar una clase, investigar cómo se enseña, ¿se entiende? Eh, Sigue ciertos pasos que ya están establecidos por la propia disciplina y y que le indica qué es lo que tiene que hacer primero, qué después, ¿sí? Y cómo llegar a la conclusión, cómo llegar a un resultado de una investigación, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos? Vamos bien, voy muy rápido, muy lento, muy repetitivo. Ustedes avísenme, por favor. No quiero ser muy repetitivo, pero tampoco quiero ser muy rápido. Sí, sí que. Acá se ve lo que yo me retiro. Bueno, está bien. Sistematicidad. ¿Qué significa que el conocimiento científico es sistemático? Conocimiento científico es un cuerpo, un conjunto de teorías, de proposiciones, de afirmaciones, hipótesis, leyes, dijimos, registros de datos, de información que se organiza formando un orden relativamente armónico, consistente, coherente, en la medida que existe cuando se le añade un nuevo conocimiento, una nuevo dato, una información, se lo busca integrar en ese sistema, en ese orden, en ese, sin tratando de que no existan contradicciones, oposiciones, ¿sí? Incompatibilidades, ¿verdad? Eso es lo que este, hace a la sistematicidad del conocimiento científico. El conocimiento científico, lo sistemático sirve para organizar, para tener un mejor aprovechamiento del conocimiento y también sirve después para la enseñanza del conocimiento científico que esté sistematizado. ¿Sí? Eh, no es una acumulación caótica de cosas, de datos, de teorías, de afirmaciones. Conocimiento científico siempre trata de articular, organizar, de que si se suma algo a lo ya establecido, tiene que tener una relación, una armonía, ¿no? Una compatibilidad, porque si no es un problema científico cuando hay contradicciones, etcétera, etcétera, que son lógicas, como hemos señalado cuando hablamos del fundamento lógico. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo de la sistematicidad? Eso lo tienen que saber. Bien, perfecto. Bueno, vamos al otro punto. Comunicable mediante un lenguaje preciso. ¿Qué significa esto? No significa simplemente que la ciencia tiene que ser clara, porque como ustedes saben, o como ustedes podrán sospechar, a veces el conocimiento científico no es muy claro, ¿no? Cuando van al médico, puede explicarlo o no la sistematicidad, la idea de que el conocimiento se organiza siempre, no hay una acumulación caótica de cosas. ¿Vieron cuando uno tiene una pieza y junta todas las cosas y las tira una encima de la otra? Bueno, eso es lo contrario de la sistematicidad. La sistematicidad cuando todo está ordenado, organizado, con un sentido general, en una totalidad, de modo tal que si vos le querés agregar algo nuevo, eso nuevo se articula, se integra armónicamente con lo ya establecido. ¿Sí? Y si no lo hace, se forma un problema. Claro, a ver cómo claro, en el sentido de que la teoría, incluso lo podría decir, no, no sé cómo lo está pensando Bea, pero a ver cómo sería, pero, pero uno podría decir, no podés amontonar cosas que no tienen nada que ver entre sí. Si vos tenés una teoría de la misma teoría de la evolución integra distintas mini teorías, por así decirlo. Claro, por la paleontología, ¿sí? Con la teoría, con la biología, con cuestiones, por ejemplo, sobre las plantas, sobre los animales, sobre los restos fósiles, ¿no?
Entonces se trata de integrar todo en una totalidad armónica, que no simplemente se amontone cosas que no tienen nada que ver entre sí, que incluso contradigan, ¿no? No sé si se entendió más o menos, no es mucho más que eso lo que dice el texto, ¿no? No sé si se entendió, Dana, más o menos es eso, ¿no? Y eso, la sistematicidad también es importante para la enseñanza de una ciencia. Que sea sistemático te permite después, vos podés sistematizar para poder enseñar, por ejemplo, dosificado, ¿no? Por ejemplo, no todo junto, ni un caos de cosas, sino dosificado, ¿no? Organizado, etcétera, etcétera, para poder también ingresar a ese conocimiento, para los nuevos. Bueno, sigo ahora con lo comunicable mediante un lenguaje preciso. El conocimiento científico es comunicable mediante un lenguaje preciso. ¿Qué significa eso? Que es más claro, qué significa el típico ejemplo de decir, qué sé yo, ahí dice, aumenta la desocupación, o el cigarrillo hace mal a la salud. Y una cosa es decir, qué sé yo, el fumar 20 cigarrillos por día incrementa en un 30% la posibilidad eh, de que te enfermes los pulmones por un cáncer, ¿no? No sé, estoy diciendo cualquier cosa. No, no necesariamente eso más concreto, porque si ustedes prestan atención a un lenguaje científico, a veces el lenguaje científico es muy abstracto y el lenguaje cotidiano es más concreto. Por ejemplo, yo digo, mañana va a llover, eliminar la ambigüedad, por ahí va, por ahí va, por ahí. Exacto. O sea, ¿qué es más científico? ¿Decir mañana va a llover o se anuncia la posibilidad de un 70% de precipitaciones, 30 milímetros en la zona y en el horario entre las 9 y 10 de la mañana en la región circunscripta por la latitud y la longitud, esta y esta? ¿Se entiende? Es más, a veces es más, el lenguaje científico es más abstracto, más teórico, más conceptual, pero es menos ambiguo. La pregunta lógica es acá, ¿qué significa ambigüedad? ¿Qué pasa cuando algo es ambiguo? ¿Y por qué hay que eliminar la ambigüedad? ¿Qué significa ambigüedad? ¿Y por qué habría que eliminarla? Exacto. Agustín, bueno, habrá estado en la otra clase, pero está bien, claro, que tenga un solo significado. ¿Qué significa? Lo ambiguo es, bien, está ahí, claro, muy bien, perfecto, muy bien. Has cumplido con lo que la cátedra sugiere, ¿no? Es decir, el lenguaje cotidiano, el lenguaje no científico dice, por ejemplo, yo me voy a tomar un té y después me voy a tomar el colectivo. ¿Se entiende? La palabra tomar puede tener varios significados. Eso es propio de la vida cotidiana, de los lenguajes cotidianos, ¿no? Eso es normal en el lenguaje cotidiano y no está mal. A veces se dice que incluso hace la riqueza del lenguaje cotidiano. En cambio, la ciencia trata de eliminar esa ambigüedad porque necesita precisión. Es decir, que un término signifique una sola cosa y solo eso, y no que varíe según el contexto. ¿Entiendes? No tiene que variar directamente. Tiene que significar siempre lo mismo. Por eso a veces la ciencia trata incluso de abandonar el lenguaje común y utilizar a veces incluso símbolos, a veces símbolos matemáticos o símbolos algebraicos, ¿sí? Por ejemplo, un símbolo químico, una ecuación matemática, una ley científica que se puede expresar con letras y números para eliminar la ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, yo digo, eh, qué sé yo, la velocidad de la luz por la masa es igual a tanto, ¿se entiende? Eh, para que cada cosa signifique solo eso y no otro, ¿no? Y no haya lugar para la ambigüedad. ¿Se entiende? Para que cuando hablo de masa, no esté hablando de las masas para comer o cosas por el estilo, sino esté refiriéndome
a un sentido puntual. Bien, hasta acá vamos entonces. Nos queda el gran debate, la gran cuestión de la... Uy, se me pasó. Ay, no sé si ven. De la objetividad. Pero presten atención a esto. La ciencia pretende ser objetiva. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué pretende? ¿No? Primero, vean que dice por objetividad, ¿no? Debe entenderse la capacidad del sujeto de elevarse, de ponerse, sobreponerse de todos los condicionamientos históricos y subjetivos y tomar distancia de su objeto de estudio. Yo, por ejemplo, tengo mi objeto de estudio, este celular, y lo estudio objetivamente. ¿Qué significa? Que no le hago valoraciones subjetivas, que no diga, por ejemplo, o condicionadas históricamente. Por ejemplo, yo digo, este novedoso celular o este maravilloso objeto es una valoración, o este horrible, esta cosa horrible, anticuada. Bueno, nos vemos, chau, chau. ¿Se entiende? Eso es subjetivo, eso no es un estudio científico. Ahora, si yo digo, este aparato contiene, ¿se entiende? Por ejemplo, o le doy otro ejemplo más específico. Yo digo, mire, este celular, la batería me dura re poco, es una porquería. ¿Entiende? Esto es re subjetivo. O también decir, es maravilloso, me dura, la batería me dura. Y otra cosa es decir, em, la duración de la batería oscila con el uso asiduo del celular. Claro, que sea un observador neutro. Nos vemos, chau, chau. Eh, un observador neutro podría decir, la duración de la batería es de 8 horas promedio, y cuando el uso se intensifica puede ir bajando a 7, 6 horas promedio la batería llena. ¿Se entiende? No hice ningún juicio de valor, simplemente tiré los datos de manera objetiva. Eso es tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Sí? Esto se supone que es lo que pretende la ciencia, ¿no? Acá no estoy tirando un sesgo, no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo qué horrible que es, o qué bueno que es, o si dura poco, si dura mucho. Simplemente tiré los datos, ¿no? Ahora, ¿qué dice? ¿Es posible ser completamente objetivo? ¿Es posible asegurarse de que no estás haciendo ningún juicio de valor y no estás filtrando en tu estudio de algo tu propia subjetividad, tu propio condicionamiento? ¿Es posible eso? Bueno, dice, no, no podemos asegurarlo nunca que sea posible en todo. Por eso dice, podemos quitarnos de encima nuestro condicionamiento, nuestro prejuicio que puede estar incidiendo cuando estamos estudiando algo, ¿no? Le doy otro ejemplo más, este, más de las ciencias sociales, pero también sería como algo medio extremo, pero para que se entienda, ¿no? Yo voy a estudiar, qué sé yo, voy a analizar las conductas criminales, ¿se entiende? Y voy a analizar los criminales de Entre Ríos. Y voy a estudiar cómo se comportan, su origen social, sus características, si hay algo en común, si encuentro una ley, que algo en común que tengan todos para pensar una ley científica de qué hace que un criminal sea criminal. ¿Se entiende? Ahí tengo que ser lo más objetivo posible, significa tengo que abstenerme de escandalizarme o de valorar, de, no sé, ¿se entiende? Decir, uy, qué horrible que es esto, qué feo que es ser criminal, qué malo que es, por qué no se los encarcela a todos, ¿se entiende? Tengo que abstenerme de hacer ese tipo de valoración para tratar de explicar eso, ¿se entiende? Entonces tengo que ser lo más objetivo posible, lo más objetivo posible. Por supuesto que eso es un problema, y en todo caso lo que uno dice es que la ciencia aspira a ser objetiva. Si lo logra del todo,
es un problema y es un debate, como dijeron por ahí, inacabable. Lo que sí podemos decir que, a diferencia de otro tipo de saber, en general otro tipo de saber y sentido común no aspira a ser objetivo, ¿no? Nadie cuando juzga un celular dice esto es, en general dice, eso es una porquería, eso está bien, esto está mal, ¿sí? Normalmente está lleno, está cargado de subjetividad, de juicio, de valor, ¿sí? Pero no se preocupa por eso, no es un problema. En la ciencia sí, en la ciencia se trata de eliminar, neutralizar, tomar distancia, ¿no? Separar lo más posible esos juicios de valor, esas valorizaciones que hacemos en la vida cotidiana. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Llegamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos, ya estamos en la hora, ¿no? Ya no vamos a poder arrancar con el otro texto. Bueno, muchas gracias. No exageres. No, no, por favor, no exageres. Digamos, la clase que viene vamos a cerrar la unidad 2, vamos a completar la caracterización de la ciencia, volviendo la ciencia al aula. Y vamos a ver que la ciencia también, entre otras características, se opone al sentido común muchas veces, y sobre todo cuando aparece en el contexto de la enseñanza o del aprendizaje, ¿no? Vamos a volver al aula porque ustedes seguramente en los prácticos o van a dar o ya dieron este, con Pujante, ¿no? Los problemas de la enseñanza de la ciencia en el aula, la imagen de los científicos y de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, volvemos una vez más la ciencia en el aula, pero ya en otro sentido, teniendo otra comprensión de la ciencia, ¿sí? Ese texto de Gelón y otros autores, vamos a ver la ciencia cómo y por qué se opone al sentido común. ¿Y qué consecuencia tiene eso para la enseñanza de la ciencia? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Y bueno, y hoy mismo, más tarde, van a ver ustedes en el aula virtual, yo les voy a avisar con un mensaje, van a tener que completar un formulario. No es que lo tienen que completar hoy, va a estar disponible a partir de hoy, supongamos durante toda la semana, para que completen. La idea es que no se apresuren a completarlo sin antes haber leído bien, escuchado bien las clases sobre Pardo, sobre todo lo que hemos dado de Pardo, un proceso, como dije al principio, de autoevaluación. Es decir, yo no le voy a estar corrigiendo, ni tampoco le voy a estar adjudicando una nota por aprobar o por desaprobar. Ustedes mismos se van a dar cuenta en qué acertaron y en qué no. Y lo importante no es si acertaron o no con la respuesta, sino si prestan atención a las explicaciones, si entienden por qué en algún caso acertaron o no. ¿Sí? Bueno, chau Belén, ya estamos cerrando. ¿Me entendieron? Entonces, estén atentos, porque van a recibir ese mensaje invitándolo a que completen ese formulario sobre Pardo como parte de un proceso de autoevaluación. ¿Sí? No sé si alguien más tiene para decir algo, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Si no, ya estamos cerrando la clase de hoy.